Bendiciones, iglesia. Venimos a adorar a ese Rey, el Rey de Reyes. Y me hizo recordar que yo voy a leer San Mateo 16 y justamente habla de la crucifixión de Jesucristo. Y ponía allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y acaba de cantar la música, ¿no? Y decía, el Rey de los judíos. Y de eso nosotros vamos a hablar ahora en el mes de los milagros de Jesús. Que Jesús es el Rey de los judíos. Yo quisiera que se pongan de pie conmigo, vamos a leer en San Mateo, el capítulo 27, el versículo 52, ¿vale? San Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Sigue, el siguiente, por favor. Vuelvo a leer, ¿vale? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Porque al principio, antes, ya saben cómo fue la historia, ¿no? Al principio ellos se burlaban de él y decían, viva el Rey de los judíos. Pero cuando realmente él entregó su espíritu, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Padre Celestial, Señor, en esta noche queremos encomendarte tu palabra, Padre. Sabemos que tú me has puesto aquí, Señor, pero yo no soy nada ni nadie. Pero estoy aquí, Señor, para servirte, para dar tu palabra, para predicar, Señor, con la ayuda de mis hermanos que están aquí, Señor. Queremos aprender de ti cada día más. Queremos saber más de ti, Señor. Queremos, Señor, adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Como vuelvo a recordar, los milagros de Jesús. Este mes estamos con el tema de los milagros de Jesús. Pero yo quisiera hablar realmente los milagros que ocurrió en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Yo puse así los 7 milagros en el Gólgota. Los 7 milagros que ocurrió en la cruz del Calvario cuando Jesucristo le llevaron en la cruz. Entonces yo quisiera leer desde el Mateo 27, desde el 45. Dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que había sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Qué hermosa, ¿no? La palabra de Dios que nos ha dejado escrito en la Biblia, que nosotros tenemos aquí ahora para leerlo, para recordar.
aquella fatídica tarde, ¿no?, que pasó el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he preparado aquí. Uno de los milagros que hizo Dios en la cruz, ya colgado. Yo quisiera hablarle porque dice que en la cruz Jesucristo estaba colgado así, ¿no? Y para que Él pueda respirar, porque Él tenía los clavos aquí y tenía en los pies. Y para que Él pueda respirar, porque yo me estaba mirando eso, ¿no?, leyendo algunas cosas, para que Él pueda respirar, Él tenía que apoyarse sobre los pies. Cada vez que iba a expirar y aspirar, tenía que apoyarse sobre los pies. Porque dice que el músculo que tenemos aquí pues, va directo al corazón, ¿no? Entonces, cada vez que Él iba a aspirar, Él tenía que apoyarse sobre los pies. Y aquel dolor tan tremendo que Él pasaba, ¿no?, era una cosa muy dolorosa. Era una cosa terrible lo que Él pasó en ese instante. Entonces, estar en la cruz, a Él no lo llevaron, a Él no lo condenaron, sino que Él mismo se entregó. Como dice la palabra de Dios, Él mismo se entregó por nosotros. Entonces, el primer milagro que Él hizo fue el poder de Cristo para salvar al malhechor. Porque recordemos que a Él le crucificaron. A Él le crucificaron, Él estaba en el medio, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Yo quisiera leer con ustedes en San Lucas 23, desde el 39 al 43, donde habla realmente de los malhechores. Y dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese mismo instante, cuando uno de los malhechores realmente le injurió y dice: sálvate a ti mismo, no creía realmente, porque en aquella época ellos esperaban a un rey que naciera en el templo en un palacio, ¿no? Pero Jesucristo vino y nació humildemente. Él vino y nació en un establo. Entonces, mucha gente no creía en Él. Pero uno de los malhechores, uno de los que estaban con Él crucificados, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo, para mí, que ese es el primer milagro, porque Jesucristo con toda autoridad, aún estando en la cruz, aún estando condenado, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esa misma noche podría estar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros creemos a Jesucristo, y si partimos, como Él dice, porque en su palabra Él no pone morir, sino que normalmente pone dormir, como a Lázaro. Y si dormimos, sabemos y tenemos esa seguridad de que vamos a estar con Él. Esa certeza Él nos da, esa seguridad, esa promesa Él nos da. Y nosotros sabemos que Jesucristo y Dios no miente, porque Él es la verdad. Él no dice la verdad, Él es la verdad. Entonces, todo lo que Él dice, si creemos realmente, nunca seremos condenados. El segundo milagro que Él ha hecho, que ha pasado en ese momento, fue en las 3 horas de tinieblas. Las 3 horas de tinieblas en el 27, en Mateo 27, en el 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra, hasta la hora novena. Mucha gente, muchos científicos quieren explicar ese fenómeno, ¿no?, que ocurrió en ese mismo día, porque ellos científicamente dicen que no pudo haber sido eso, incluso podrían haber sido un eclipse, pero nosotros sabemos y creemos, ¿no?, que eso fue el poder de Jesucristo, que eso fue el poder de Dios estando en la cruz, aún estando en la cruz del Calvario, Él podría hacer todas esas cosas. Y dice que hubo 3 horas de tinieblas. Yo creo que esas 3 horas de tinieblas
fue cuando Jesús realmente cargó todos los pecados del mundo sobre su cuerpo, todo sobre Él. Porque si Él no llegara a esa cruz, nosotros seguramente que no estaríamos aquí. No estaríamos aquí ninguno, porque nuestros pecados no serían redimidos. Pero por medio de que Él haya subido en la cruz del Calvario, por medio de que Él haya sido azotado, por medio porque Él haya sido injuriado, por medio de que Él haya sido condenado, azotado con muchísimos latigazos, algo que nosotros seguramente no aguantaríamos, pero por medio de aquella acción, por medio de aquella entrega que Él hizo por nosotros, nosotros estamos aquí. El tercer milagro que Él hizo en la cruz fue el velo del templo se rasgó. En el versículo 51, a ver si me puede poner, por favor. Bueno, yo lo leo. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo del templo dice que tenía 18 metros de altura y tenía 10 centímetros de grosor. O sea que es un velo que podría estar aquí, ¿no? Que tiene 18 metros y 10 metros de grosor. Y la explicación que se dio en ese momento que ni con 4 yugos de buey se podría romper aquel velo. Pero aquel velo se rompió cuando Jesucristo entregó, cuando Él entregó su espíritu, aquel velo se rompió para que usted, para que yo podamos tener acceso directo al Señor Jesucristo. Mediante aquel velo que se rasgó, fue un significado para nosotros, para que nosotros podamos llegar por medio, y no tener un mediador, sino que directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo llegar a Dios, tener ese perdón, podemos hablar con Él, podemos, mira, cada problema, cada aflicción, cada prueba que pasamos por medio, directamente nosotros hablamos con el Señor Jesucristo, que es el único mediador para con Dios y los hombres, y para que nosotros podamos llegar al cielo. Y yo doy gracias a Dios, aunque yo sé que Jesucristo que pasó tan mal en aquel momento, pero Él se entregó por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él entregó todo. Él murió por nosotros como un pecador más, pero para redimir, para que nosotros podamos ahora mismo, por gracia, decir, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo en tus milagros, porque Él cada día sigue haciendo milagros. No solamente en aquellas ocasiones cuando leemos la Biblia y vemos tantos milagros que el Señor Jesús ha hecho, sigue haciendo milagros. Yo te puedo decir eso con certeza porque nosotros tuvimos este fin de semana el retiro de los hombres y en la misma noche que nosotros llegamos, Dios ya ha hecho el milagro entre nosotros. En la misma noche hemos llegado a preparar para cenar y cuando terminamos de cenar, que no hubo nada para hacer, allí Dios hizo su milagro. Y empezó un avivamiento entre nosotros. Y yo me di cuenta, digo, Jesucristo no es el que ha hecho el milagro solamente en la Biblia. Jesucristo es el que sigue haciendo milagro entre nosotros. Jesucristo es el que nos puede cambiar la vida totalmente. Jesucristo es el único que nos puede restaurar, que puede restaurarnos de ser pecador, a ser dignos de Él. Dice, a prepararnos para ser santos. Él es el único, mis hermanos. El cuarto milagro que Él hizo, dice, hubo un gran terremoto. En el 51 sigue así, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todo fue por el poder del Espíritu de Dios, de Jesucristo. Y a mí me conmueve mucho eso, porque aún estando Él, aún cargando Él todo aquel pecado que nosotros teníamos, incluso aún así, Él tenía tanto poder que dice que las rocas se partieron, que hubo un temblor en la tierra, y no solamente fue allí, sino que fue en toda la tierra, hubo un temblor en toda la tierra. El quinto milagro que hizo, dice, Dios desamparado por Dios. En el 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado en aquel momento, pero no es porque él tenía miedo de que Dios, su Padre, le haya abandonado, sino que él sentía que el Dios Padre es como si fuera que le dio la espalda, ¿no? Porque Dios es santo, él no puede ver un pecado. Él sí le ama a un pecador, pero a un pecado él aborrece. Entonces, cuando Jesucristo en ese momento cargó todo el pecado nuestro, todo el pecado del mundo, en ese momento Dios dice, por eso él clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Él se ha sentido desamparado, no por su Padre, pero no abandonado. Entonces, en aquella cruz, aunque él haya cargado con todos, aunque él haya sido, dice, desamparado, sabes que Dios le iba a dar la respuesta no en ese mismo momento, le iba a dar la respuesta en 3 días. Porque dice en Mateo 12:40 que dice, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dios le dio la respuesta 3 días más tarde, mediante la tumba. Cuando fueron a buscar la tumba y encontraron que la tumba estaba vacía, ahí su Padre le respondió, ahí su Padre le sacó de la tumba, ahí su Padre, Dios Padre eterno, le sacó de aquella tumba, le sacó, dice, porque Él estuvo dentro, en el corazón de la tierra, Él estuvo desamparado allí. ¿Por qué? Porque para que Él pueda sentir lo que nosotros sentimos, para que Él pueda vivir lo que nosotros vivimos. Por eso Él hizo todo eso y más por amor. Por amor hizo todo lo que ha hecho por nosotros. El sexto milagro que hizo en la cruz fue, dice, muchos santos resucitaron, muchos sepulcros se abrieron. Y dice el 52, y se abrieron muchos sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Todas aquellas cosas sobrenaturales para nosotros que científicamente es imposible de explicarlo, porque científicamente se explica, pero las cosas sobrenaturales que ocurren por medio de la gracia y del poder de nuestro Señor Jesucristo es imposible de explicarlo. A mí me suelen pasar cosas por ahora que para mí es imposible de explicarlo, porque Dios va trabajando en nuestras vidas poco a poco, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. No es lo mismo el proceso suyo que el proceso mío, pero para cada uno Él tiene una forma de moldearnos, porque dice que nosotros somos barro en manos del alfarero. Entonces, Dios nos va formando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a ese propósito que tiene para nosotros. Porque yo tampoco sé el propósito que Él tiene en mí, pero yo sigo confiando en Él. Yo sigo diciendo al Señor, Señor, yo estoy aquí para servirte, Señor. Yo sigo confiando en ti, aunque las circunstancias muchas veces digan lo contrario, pero tenemos que seguir confiando a ese Jesucristo que ha dado su vida en la cruz por nosotros. El número 7, el séptimo milagro que ha hecho Él en la cruz fue, dice, muchos de los santos resucitaron y aparecieron ante muchos. En el 52 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice, no sabemos cuántas personas han sido renacidas en ese momento, ¿no? No dice cuántos, ni dice a quiénes aparecieron. Solamente dice que muchos que estaban dormidos se levantaron. Por eso antes yo dije que Jesucristo, cuando Lázaro se murió, le dijeron, no, Lázaro está muerto. Y Él dice, no te preocupes, Él está dormido. ¿Por qué? Porque Él no mira el cuerpo, Él mira el espíritu y el alma. Es lo que nosotros tenemos. Entonces el espíritu y el alma para Él no muere. Nosotros realmente somos eternos. Solamente el cuerpo que tenemos, esto es temporal, esto es lo que Dios nos dio ahora
para vivir en esta tierra y disfrutar de lo que Él nos dio, disfrutar también de esta vida, pero por medio de la mano del Señor Jesucristo, que es la que nos da a nosotros la promesa de que cuando dejemos este cuerpo podamos disfrutar aquel lugar celestial que Él prometió para nosotros. Por eso dice aquí, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, una vez que Él haya resucitado, dice que aparecieron a muchos. Yo no sé si aquellos que han resucitado con Él se quedaron allí o no, porque eso no explica la Biblia, ¿no? Hay mucho debate en eso, pero eso a mí no es que me importe mucho, sino que a mí lo que más me importa es que Jesucristo resucitó al tercer día. Él venció la muerte. Dice que nosotros no nos preocupemos porque Él ha vencido al mundo. O sea, Él ha vencido la muerte por nosotros. Y eso ya lo he leído. Y dice que el centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Dice que ese centurión después fue uno de los primeros gentiles que creyeron en Jesús, porque a partir de aquel momento dice que él empezó a creer en Dios. Él cambió su vida. Y según una parte que yo leí, eso no está aquí en la Biblia, pero dice que él fue uno de los mayores hombres fervorosos después de que Jesucristo haya resucitado. ¿Por qué? Porque Él estuvo allí enfrente de la cruz. Él fue uno de aquellos que estuvo guardando, ¿no? Para que Jesucristo, para que no pase nada. Era uno de ellos, uno de los que guardaban. Entonces Él tenía mucha fe, además que Él vio todo aquello que pasó allí. Y fue uno de los primeros hombres que creyeron a Dios. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, los milagros que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Eso no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos ahora adorándole a Él. Pasaron más de 2000 años de aquella acción que Jesucristo hizo por nosotros. Pero eso no importa, porque pueden pasar 3000 años. Y si nosotros estamos aquí, seguiremos adorando a Dios. Seguiremos adorando a nuestro Señor Jesucristo, porque ese es aquel que se merece toda honra. Él es aquel que se merece toda adoración de nuestra parte. Y cada día más, yo quiero compartir con ustedes también, cada día más que yo voy sirviendo al Señor Jesucristo, yo voy sintiendo más de su presencia, yo voy acercando más a Él, yo voy teniendo más esa comunión con Él. Y a mí me gustaría eso compartir con ustedes porque es una experiencia mía. Y yo sé que si usted también hace lo mismo, va a recibir lo mismo o incluso muchísimo más. Pero tienes que creer a aquel que dio su vida por amor a nosotros. Ponte en pie, mi hermano. Yo quiero que usted le adore a Dios. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios. Gracias a Dios por haber hecho aquel milagro por nosotros. Porque todos aquellos milagros que Él ha hecho fue un ejemplo para que nosotros podamos seguir en este momento, para que nosotros podamos creer en su amor, para que nosotros podamos creer que Él es el único consolador, para que nosotros podamos creer que es el único Salvador. Dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que sea. Dice que es ancho el camino, pero que es para la perdición, pero es angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Y yo quiero que nosotros podamos seguir confiando en Dios, podamos, aunque vengan circunstancias adversas para ti, podamos seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino y Él nos dejó una promesa muy grande para nosotros. Y Él dice que Él es la verdad, jamás mentirá. Y Él nos ama, a cada uno de nosotros nos ama. Por eso dio su vida por amor a nosotros, no por otra cosa, fue por amor que Él dio su vida por nosotros. Y por eso yo quiero que usted agradezca a Dios. Yo quiero orar otra vez para finalizar. Señor, en esta noche nosotros te adoramos, Padre.
Adoramos porque necesitamos de ti en cada momento, Padre. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de estar en comunión contigo, Padre. Necesitamos, Padre, de ti en cada momento de nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú has hecho aquella obra tan grande en la cruz del Calvario, Padre. Y eso no fue en vano, Señor, porque mediante aquella cruz nosotros tenemos el acceso libre a ti, oh Señor. Tenemos el acceso, Señor, para clamarte a ti. El acceso, Señor, a ti para bendecir tu santo nombre. El acceso, Señor, a ti para adorarte, para engrandecer y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pido en esta noche, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendícenos, Señor, a cada uno, Padre. Siga dándonos fortaleza, siga dándonos, Señor, esa fuerza necesaria para seguir en tu camino, Padre. Y no solamente, Señor, alimentarnos nosotros, sino que seguir, Padre, dando las buenas nuevas del Evangelio, Señor, a toda criatura que necesita de tu palabra, Señor. A toda criatura que necesita, Padre, de una palabra, Padre, de esperanza, Señor, que pueda escuchar de nuestra boca, oh Padre. Te pedimos y te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.